y se va a ir depositando oro metálico aquí. Y esa es la manera que tenemos de dorar piezas, una de ellas. Este oro, por supuesto, va a ir desapareciendo, pero este ánodo está hecho de oro y se va a ir disolviendo poco a poco, por lo que esto se regenera. Y así podemos dorar piezas y esa superficie que se va a cubrir es muy, muy finita, por lo que tampoco gastamos una gran cantidad de oro. Es la manera que tenemos hoy en día de hacer esto. Bien, esta era la parte química que os quería contar y ahora, pues, a ver si nos habla del infinito o creo que va a hacer clase de plástica. Clase de plástica, creo. Bueno, del infinito también va a ser, pero bueno, esto es una banda de Moebius, como decía, y entonces vamos a empezar por el principio, una clase básica, efectivamente. Bueno, solo necesitamos, podemos hacerlo en casa, una tira de papel, ¿vale? Si la pegamos de forma normal, pues es una banda normal y corriente, con su parte exterior y su parte interior, con su borde de arriba y su borde de abajo, los matemáticos le llamamos cilindro, ¿vale? Pero algo tan sencillo como, antes de juntarlo, darle media vuelta, produce magia. Cuando ahora lo juntamos, esta superficie que nos queda aquí es muy curiosa, porque si la miramos, aparentemente tiene dos caras, pero solo tiene una cara. Si empezamos a pintarla, pintaremos toda la superficie de un solo color. Solo tiene una cara y solo tiene un borde. El borde, digamos, los dos bordes que parecen que son dos, se juntan formando un único borde. Luego, algo tan sencillo como esto, solo tiene una cara, cosa que es raro en una superficie que solo tenga una cara y solo tiene un borde. ¿Vale? Y además, tiene propiedades como muy mágicas. ¿Vale? Bueno, aparte, no es tan poco habitual esta superficie, porque lo que pasa es que hace calor, pero yo la suelo llevar de vez en cuando hace frío, y seguro que podéis tenerla también vosotros. Y bueno, tiene muchas aplicaciones realmente la banda de Moebius, pero yo me quiero quedar con la parte mágica. Y la parte mágica, bueno, hay muchísimas cosas que se podrían decir, pero yo quiero haceros fundamentalmente dos pequeños experimentos para ver un poco esa magia. Si yo cogiera una banda normal y la cortara por la mitad, obtendría dos bandas normales, pero de la mitad de anchura. Pero ¿qué ocurre si lo hacemos con una banda de Moebius? Ahí es cuando empieza un poquito la magia. Y yo me he traído pues, mi pequeña trampa. He cogido una banda de Moebius, la he hecho con dos colores para que quede más o menos bien y voy a simular que la corto. ¿Vale? Y simular que la corto es quitarle lo que yo había hecho. ¿Y qué nos queda ahora? Pues una única banda, no dos, sino una única banda y, como veis, retorcida. ¿Y cuántas caras tiene? Tiene dos caras y dos bordes, porque es una banda normal pero retorcida. Es como cuando pegamos, en lugar de dar media vuelta, hubiéramos dado una vuelta entera. Sigue teniendo dos caras. ¿Vale? Luego, algo tan sencillo como cortar por la mitad cambia drásticamente cuando es una banda de Moebius. ¿Y qué ocurriría si en lugar, vamos a dejarlo por ahí, si en lugar de cortar por la mitad cortáramos por un tercio? Pues con esta no ocurriría mucho. ¿Pero qué va a ocurrir con la banda de Moebius? Pues también tengo aquí mi piecita, ¿vale? Tendríamos una banda de Moebius, la voy a cortar por un tercio y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre, igual algunos ya lo habéis visto, pero lo que ocurre es que si cortamos, se produce una cierta magia. No me lo voy a cargar, yo soy muy dado a cargarme las cosas, un poco patoso. Lo estamos cortando en directo y ¿lo he cortado ya? Sí. Pues veréis, nos quedan dos bandas entrelazadas, una el doble de larga que la otra, una es una banda de Moebius y una es una banda normal retorcida. ¿Vale? Algo tan sencillo como esto y nos produce cosas muy, muy curiosas. Y es tan mágico que, de hecho, los magos lo utilizan en magia, ¿vale? Y de hecho, esas son dos ilustraciones de dos libros de magia de finales del siglo XIX y esta otra de aquí de un tal Houdini que no sé quién es. Pero sigamos, porque creo que yo venía a hablar de arte. No solo de Max Bill, por cierto, pero de arte. Esta es la imagen artística más normal y habitual cuando hablamos de la banda de Moebius. Es el grabado de Maurice Escher, cinta de Moebius 2, con las clásicas hormigas en un paseo infinito, efectivamente, a lo largo de una única cara. ¿Vale? Esta es la imagen icónica. Pero yo quiero hablar del origen de la banda de Moebius en el arte contemporáneo.
Y digo en el arte contemporáneo, porque realmente los romanos, por ejemplo, en algunos mosaicos utilizaron bandas de Moebius, cosa que es sorprendente. Descubrimos muchas veces objetos en matemáticas, en arte, en diseño, ¿vale? Hay muchas veces que descubrimos, por ejemplo, cuando Max Bill, de quien os voy a hablar una vez más, descubre la banda de Moebius, él no sabía que era eso de una banda de Moebius. Y de hecho él le llama cinta sin fin, ¿vale? A él le proponen crear una escultura para una chimenea eléctrica. Una chimenea eléctrica no tiene gracia, ¿vale? Entonces le plantean, bueno, pues créanos una escultura que con el aire que sube se mueva y nos cree una cierta gracia a la chimenea. Entonces él empieza a darle vueltas y llega a un objeto que le maravilla, porque empieza a ver eso, que solo tiene una cara, un borde, que es infinito, que además incluso físicamente se parece a la imagen del infinito, y le empieza a maravillar. Hasta tal punto que en el año 36, un año después, en la Trienal de Milán, ya hace su primera escultura, esta vez en yeso, ¿vale? de su primera banda de Moebius. Y a partir de ahí, durante toda su vida, hasta el 90 y pico que fallece, crea muchísimas bandas de Moebius. La mayoría de ellas con esta forma geométrica, digo geométrica porque si le dais la vuelta tiene simetría, ¿vale? Y la crea en diferentes materiales. Aquí veis granito, cobre, pues, y con diferentes tamaños también. Puedes hablar más del material si quieres. Sí. Vale. Bueno, pero podemos volver al latón, porque todas estas son en latón, por ejemplo. Esta es con la que hemos empezado, que veis que efectivamente se parece al infinito, pero él trabaja en una serie de esculturas que luego se han llamado esculturas topológicas, que aunque parezcan muy raras, realmente todos son bandas de Moebius, pero luego le mete otros elementos que hacen que tenga pues, otras cosas bonitas cada una de esas esculturas, ¿no? Pero no vamos a hablar más de eso. Y a veces lo que hace es mezclar. En esta obra, por ejemplo, coge dos bandas de Moebius y una banda normal, las pega y crea esta estructura, que es unidad tripartita. Tanto esta escultura, que tuvo una influencia tremenda, sobre todo en Latinoamérica, como todas las esculturas de este tipo, influenciaron mucho al arte del siglo XX. Hasta tal punto que un crítico de arte de los años 60, Dan Graham, llegó a decir que todo era topología en aquel momento. Todos los escultores hacían topología, y cuando decían topología era la banda de Moebius, ¿no? Bueno, la influencia ha sido muy grande y no os voy a traer aquí muchos autores, pero sí quería un poco traeros a alguien más o menos cercano, que es el artista navarro José Ramón Anda, que en madera de roble pues, nos hace estas bonitas bandas de Moebius. O algo más actual. Cuando hemos presentado mi libro en Donosti, me acompañó mi amigo Xavier Gutiérrez, escritor y cocinero, y a raíz de la presentación dijo, pues yo puedo hacer un postre de chocolate, y le llamó chocolate desorientado, y tenemos otro material y muy rico con una banda de Moebius, ¿no? Y ahora te toca lanzarme tú a mí. Eso es. Bueno, me la quedo yo. Bueno, ya habéis visto que a mí me gustan los colores, las cosas que dan color, y esta obra, pues obviamente tiene muchos colores. Y yo me preguntaba si aquí había algún tipo de norma o orden matemático, porque yo pensaba que el artista, Losse, pues los había puesto de una manera un poco arbitraria, aunque algo de orden sí que parece que hay. Entonces se la lancé a Raúl para que nos intente explicar qué hay ahí. Bueno, pues sí, efectivamente aquí hay un orden matemático. No, obviamente no en todas las obras de Richard Paul Losse hay un orden matemático, en muchas de ellas, pero además hay un orden matemático muy sencillo y más o menos conocido por todas las personas que estáis aquí. Esto esencialmente es como un sudoku. Esencialmente, esto es un cuadrado latino. Los cuadrados latinos que vienen desde la antigüedad y se utilizaban en temas de creencias, sanaciones y cosas de estas raras, pero un cuadrado latino es algo muy sencillo. En este caso os pongo el de orden 6, que es, por lo tanto, una cuadrícula 6 por 6, 36 entradas. Hay que poner los números del 1 al 6, haciendo que en cada fila y en cada columna estén todos los números y no se repita ninguno. Como un sudoku, pero sin regiones, ¿vale? Esto es un cuadrado latino. El cuadrado latino, como es solo una cuestión de posiciones, puede ser de colores, de números, de letras. Realmente los números es simplemente para simplificar, pero no tienen por qué ser números. Y de hecho, si cambiamos estos números por colores, nos sale la anterior obra, ¿vale? De Richard Paul Losse. Pero esta obra, como muchas otras obras de Richard Paul Losse, tiene otras propiedades. Por ejemplo, la podemos dividir en 6 zonas, no sé si lo veis en rojo, y en cada una de las zonas aparecen de nuevo los 6 colores. Luego, efectivamente, es como un sudoku. Ojo, antes de que se introdujeran los sudokus,
¿vale? Los sudokus se introdujeron en el año 70 y pico y se hicieron más famosos sobre el 2000 y esto es del año 50, ¿vale? Pero esas ideas matemáticamente ya estaban por ahí. O incluso tiene más propiedades. Si nos fijamos en cualquier casilla, por ejemplo la amarilla, no hay un amarillo que le toque. Y en la naranja ocurre lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, están separados los colores de alguna forma. Y eso nos trae un ejemplo muy bonito y curioso, y os lo pongo aquí. Hemos visto que los cuadrados latinos están en la matemática, de ahí pasan al arte, no solo con Richard Paul Losse, con muchos artistas, pero este tipo de obras de Richard Paul Losse, en particular, lo que hizo, voy a simplificar, pero lo que hizo es, un matemático se le ocurrió estudiar los cuadrados latinos de tipo Losse, los que tenían esta propiedad. Y entonces estudió matemáticamente, y aquí tenemos su primer artículo, este tipo de cuestiones. Es decir, luego el arte también a veces motiva las matemáticas o la ciencia en general. Vale, esta es otra obra de Richard Paul Losse, también es un cuadrado latino, aunque no lo parezca. En cada fila y en cada columna están los 30 colores distintos que utiliza. Lo que pasa es que utiliza una distribución para que veáis una cruz en azul y un rombo en amarillo. Y de hecho podemos poner los números, que los he puesto en los laterales, y dentro solo he dejado el 16 y el 30, que son el azul y el amarillo. ¿Vale? O esta también es un cuadrado latino, con 9 colores. Lo que pasa es que aquí juega un poco con las anchuras de las filas y de las columnas, para crear una especie de atractor en el centro. ¿Vale? Bueno, ya que estamos con cuadrados latinos, os voy a mostrar otra obra que tiene que ver con los cuadrados latinos. No os he dicho, pero os podría haber dicho que los cuadrados latinos tienen que ver, por una parte, con la matemática recreativa, es decir, con la matemática de pasarlo bien. Por otra parte, con el álgebra. Eso no voy a explicarlo, que es complicado. Pero tiene que ver con el álgebra, porque los cuadrados latinos son como las tablas de multiplicar de una cierta operación. Quedémonos con eso. Y además tienen que ver con las permutaciones. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado, cuando puse el primer cuadrado latino, cada fila al final es una permutación de la de arriba. ¿Vale? Son permutaciones de la misma fila realmente todo el rato. Por lo tanto, nosotros a veces podemos pensar en un cuadrado latino como, vamos a generarlo como, pues buscando permutaciones distintas. Y en el arte, de hecho, hay muchas permutaciones muy interesantes que, conectadas con las matemáticas, han utilizado los artistas para generar obras de arte. Por ejemplo, hay una que se llama la permutación péndulo, que viene de Paul Klee, por ejemplo. Pero yo os voy a traer una que es más matemática, que para eso es mi trabajo, que tiene que ver con esta obra que veis aquí. La permutación es la siguiente. Voy a coger los 6 números que quiero permutar, del 1 hasta el 6. Me voy a poner también el 0 porque quiero utilizarle de apoyo, pero el 0 no se va a mover, o sea que no pasa nada. ¿Cómo los voy a permutar? Pues voy a mover los números hacia la derecha y los voy a mover tantas posiciones como el valor del número. Y aquí es donde entra la matemática, porque si fueran colores no sé cuánto los tengo que permutar. ¿Vale? Entonces el 1 se mueve una posición, el 2, 2 posiciones, el 3, 3 posiciones, el 4, 1, 2, pues vamos al 0, 3 y al 1, 4. O sea, lo hacemos cíclicamente. Luego el 5, 5 posiciones y el 6, 6 posiciones. Y hemos permutado los 6 números de esta forma. Si ahora cogemos la segunda fila, lo podemos volver a permutar. 1 en una posición, 2, 2 posiciones, 3 posiciones. Y así podemos seguir haciéndolo hasta llegar a la de abajo. 6 filas. Si la hacemos con la de abajo, llegamos a la de arriba. ¿Vale? Por lo tanto, estas son todas las permutaciones que nos genera este orden. Se puede demostrar matemáticamente que, puesto que el número de filas y columnas es 6, en general, para el n que sea, como la suma 6 más 1 es un número primo, recordad que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por ellos mismos y por el 1. 2, 3, 5, 7, 6 más 1, 7, número primo. El 4 no, porque se divide por 2, y el 6 tampoco, porque se divide por 2 y por 3. Se puede demostrar que si el número de filas y columnas más 1 es un número primo, eso es un cuadrado latino. Si no, no. ¿Vale? Eso se puede demostrar. Bueno, ya tenemos nuestro cuadrado latino, que es la base de la obra de, por cierto, el constructivista británico Peter Lowe. ¿Qué hace ahora Peter Lowe? Pues ahora coge y crea cruces. Crea cruces con metacrilato, negro y blanco, ¿vale? Y entonces solo hay 6 posiciones posibles, o 6 combinaciones posibles. A esas combinaciones las numera desde el 1 hasta el 6. Y una vez numeradas, sustituye nuestro cuadrado latino de números por un cuadrado latino de formas. Y crea esta obra que veis aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y química, tú me has dicho a ver si había matemáticas, pero química ya hay, aparte de los colorines. Pues voy a hablar de química, pero no voy a hablar de nada de lo que hay en esta obra. Se podría hablar,
podríamos hablar de los pigmentos que se han utilizado para pintar esta obra, pero os voy a hablar de otra cosa. Yo suelo ir a la parte de abajo, aquí, serigrafía. Os voy a hablar de la técnica con la que se hizo esta obra de arte. Esto no se pintó con un pincel. Pero antes vamos a hablar un poco sobre esa palabra. Seguramente habrá bastantes personas que sepan lo que es, quizá hayan experimentado con ella. La serigrafía tiene su origen en el lejano Oriente, en un área llamada Sérica por los griegos. Le llamaban Sérica y llamaban sericón a una cosa que llegaba a través de una ruta que llegaba a lo que hoy en día es Europa. Ese producto tan codiciado era la seda. La seda, como ya sabéis, se obtiene del gusano de seda. Hay más animales que tienen seda, las arañas también generan hilos de seda, pero la que utilizamos para hacer textiles, para hacer tejidos, es la seda del gusano de seda. Y esto no es algo que sea nuevo, no es algo propio del arte contemporáneo. Se lleva utilizando milenios. Podemos encontrar imágenes de este estilo. Y la seda es un producto muy codiciado. Bueno, los griegos lo usaban, pero fue sobre todo importante en el medievo, cuando estaba la ruta de la seda, Marco Polo y todas estas cosas. Y la seda tiene unas propiedades químicas muy interesantes. Todo es química, entonces os tengo que poner una fórmula. Esto es la seda, si pudiésemos ver los elementos químicos que la forman. Tiene un origen animal, por lo tanto, es una proteína. Y como es una proteína, está formada por esas pequeñas partes de puzzle que forman las proteínas que llamamos aminoácidos. Seguro que alguna vez habéis ido a la farmacia y habéis visto que te venden colágeno. El colágeno también es una proteína formada por aminoácidos. En el caso de la proteína de la seda, lo que tenemos son aminoácidos muy pequeños. Tenemos mayoritariamente no solo esos, pero solemos tener glicina, serina y alanina. Los aminoácidos pueden ser más grandes o más pequeños. La glicina, de hecho, es el aminoácido más pequeño. El hecho de que esté formado por estas piezas tan pequeñas permite que sea muy compacta y que tenga esas propiedades tan especiales y que sea tan resistente. Por eso lo podemos usar como tejido. Pero esto no tiene nada que ver, de momento, con la obra de arte que os he enseñado. Pero este tejido se puede utilizar a modo de malla, como si fuese una gasa, para que nos entendamos, sobre la que pasar la pintura y pintar. Eso es lo que conocemos como serigrafía. Cuando se trabaja con esta técnica, lo que tenemos es una malla como la que podéis ver en la imagen, sobre la que podría pasar la pintura o la tinta, excepto en aquellas partes donde hemos cubierto el tejido o la malla, de manera que no pase la pintura. ¿Cómo cubrimos ese tejido? Pues podría ser con cola. Ponemos cola sobre la gasa, luego pasamos pintura y la pintura solo va a pasar por la parte donde no la hemos cubierto. Si hacemos un dibujo, lo que tendríamos es una imagen de ese dibujo sobre nuestro soporte, que podría ser un trozo de papel, una camiseta, depende de lo que estemos trabajando. Claro, así podríamos lograr una imagen con un solo color. En el caso de la obra de Lose eran 6. ¿Qué tendremos que hacer? Utilizar diferentes mallas que tengan diferentes motivos. Aquí os he puesto un GIF en el que se hace, va muy rápido, pero veis que es una serigrafía en la que utilizamos 2 mallas diferentes y, por lo tanto, logramos una imagen de 2 colores. Esto se podría hacer con otros colores. Y hay una serigrafía que creo que todos y todas habréis visto alguna vez. Es una imagen muy típica del arte pop, que es esta serigrafía de Andy Warhol. Os he dicho que la malla se puede tapar con cola, una cola animal, una cola sintética, de manera que dibujemos pues, lo que no queremos que se pase a la pintura. Pero también se puede utilizar una resina fotosensible y de esa manera podríamos transferir una fotografía a nuestra malla. Pondríamos la malla, la resina fotosensible
y una fotografía, un negativo de una fotografía. Iluminaríamos con luz y en las partes donde esté claro pasará la luz y esa resina se endurecerá. En las partes donde hay una imagen en negro la luz no pasará y la resina se quedará pues blandita, no endurecerá. Luego limpiamos la malla y aquella parte que no se ha endurecido se pierde. Por lo tanto, nos queda una imagen de la fotografía que hemos utilizado. Y eso se puede hacer para lograr imágenes serigráficas. Esta técnica se usaba ya, es una técnica milenaria, pero en el arte contemporáneo se volvió a poner de moda. He hablado de Andy Warhol, es cierto que es la persona que más fama le dio a la serigrafía. Tenemos esta imagen de Marilyn, pero también hizo una imagen muy popular de Mao, el líder comunista chino. Y la cuestión es que con esto no haces solo una obra. Si tú trabajas con el pincel, pintas un cuadro, pero con esto tienes tus mallas y vas cambiando y puedes producir 100 o 200. Estamos en una época diferente, estamos en el siglo XX, está ya la idea de la producción en masa, de la producción en cadena, y era muy típico que se produjesen varias serigrafías a la vez. Os he hablado de Andy Warhol, pero me parecería injusto no mencionar a otra persona que no ha pasado tanto a la historia, y es la hermana Corita Kent, que era una monja que trabajaba con serigrafía y era una activista de los derechos humanos. Aquí tenéis una de sus serigrafías, que si os fijáis es del mismo año que la de Andy Warhol, trabajaban en una época similar, y quería acabar esta parte de la serigrafía con una imagen divertida. Aquí la hermana con sus hábitos y veis que está enseñando a otras mujeres a utilizar la serigrafía, que sería todo lo que tenemos aquí. Entonces, no os he hablado mucho de la química de la propia obra, pero sí de la técnica que se utiliza para hacer ese estilo de obras. Y así llegaríamos a nuestra cuarta obra. Y ahora me toca lanzarla a mí, y ya que está hablando de tejidos, pues yo he elegido un tejido, el tejido Eclat de la empresa Nos Textiles, que la hizo una de las grandes artistas del siglo XX, una artista que me encanta, que es Annie Albers, y creo que la obra merece la pena disfrutarla y hablar de ella. Pues sí, es una obra además que tiene mucha química, y ahora sí que no me voy a escabullir y os voy a hablar de la química de este propio tejido. Annie Albers fue una artista muy importante del siglo XX, como decía Raúl, trabajó como profesora de la Bauhaus, también fue alumna en la Bauhaus. La Bauhaus era una escuela muy moderna, pero por muy moderna que fuese, las mujeres no tenían acceso a todos los cursos. De hecho, los tenían bastante restringidos, y donde Annie Albers pudo entrar fue en el curso de tejidos y textiles. Pero, aún así, sacó todo su talento y supo convertir un arte menor en un arte mucho más valorado. Esta obra está ya, bueno, es en una época tardía de su carrera. Hizo tejidos pues, con 20, 30 años. Pero yo os voy a hablar concretamente de la composición química de esta. Ya hemos hablado de un tipo de fibra, la fibra que logramos de los gusanos de seda, que es de origen animal, tiene proteínas. Aquí no tenemos fibras de origen animal, son todas de origen vegetal. Pero yo miro esta obra y no sé qué fibras hay, no tengo ese don. Lo que puedo hacer es ir al museo y mirar la ficha técnica. Esta pieza en concreto la información está en el Art Institute of Chicago, se llama Eclat, y si veis el medium, los materiales empleados, tenemos algodón, lino y rayón. El algodón y el lino seguro que nos suena a todos. El rayón, bueno, habrá quien sí y habrá quien no. Os voy a enseñar que son materiales muy similares. Empezamos por los que conocemos. Algodón y lino. De ahí logramos fibras con las que podemos hacer tejidos. Si miráis las fibras, son bastante diferentes. La del algodón parece que se quiere torsionar, la del lino es mucho más rígida. De hecho,
Si vestís prendas de algodón y prendas de lino, pues son diferentes, tienen unas propiedades diferentes. Las fibras no son iguales, pero sin embargo, su composición química es la misma. Son de origen vegetal y el compuesto químico mayoritario es la celulosa. La celulosa es un polímero natural y a partir de ahora la palabra polímero va a salir mucho. Un polímero es una molécula que tiene una unidad básica que se repite muchas veces. En el caso de la celulosa tenemos la glucosa, que es un azúcar, pero no cualquier glucosa. Tiene que ser una glucosa en concreto. Para una misma fórmula química podemos tener diferentes estructuras. Por ejemplo, arriba tenemos la alfa-glucosa y abajo la beta-glucosa. Y puede parecer que el cambio es mínimo, pero una cosa puede formar almidón o glucógeno que sí que podemos metabolizar y en otra se forma celulosa que no podemos metabolizar. En el caso de la celulosa tenemos la beta-glucosa que se va uniendo una molécula a otra y así miles de veces para formar lo que llamamos polímero. A los químicos nos gusta mucho utilizar esta imagen para simbolizar lo que es un polímero, ¿no? Sería un monómero que se repite muchas veces. Bueno, esto no se acabaría, continuaría, y este es el polímero más abundante en la Tierra, porque está en todas las fuentes vegetales, haciendo una función estructural. De esta celulosa podemos lograr las fibras, y ahí tenemos el algodón, el lino, el cáñamo, otro tipo de fibras. Pero también podemos lograr celulosa de otra manera. Y es lo que nos falta el rayón. ¿Qué es el rayón? Pues aquí tenéis un anuncio del rayón, que fue una fibra que fue muy popular a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y que se utilizó para hacer vestidos y diferentes tejidos. El rayón sigue siendo celulosa, pero no es una celulosa que obtengamos directamente del algodón o que obtengamos directamente del lino, sino que logramos la celulosa de una fuente, como puede ser un trozo de madera, jugamos con esa celulosa y la convertimos en fibra. Y aquí ya empieza a haber procesos químicos dirigidos por el ser humano. Os cuento un poco cómo se hace esto. No os asustéis por las fórmulas químicas, solo lo vamos a ver por encima. Eso de la izquierda sería una representación de la celulosa que hemos cogido de la madera, y la celulosa no se disuelve en agua. Si ponéis madera en agua, eso no se disuelve. Pero, en cambio, si lo ponemos en un medio alcalino, en un pH muy elevado, ¿no?, y le añadimos disulfuro de carbono, se genera ese otro polímero, ¿veis ese azufre que aparece por ahí? Y eso permite que la celulosa se disuelva. Entonces podemos tener celulosa disuelta a pHs muy elevados. Eso también se llama viscosa. Está rayón y viscosa. Pueden ser sinónimos, aunque podríamos establecer ciertas diferencias en las que no voy a entrar. Una vez tenemos la celulosa disuelta, lo que podemos hacer es darle forma de fibra. Y para eso se utiliza un sistema de extrusión. Es decir, se pasaría, no sé, como una máquina de estas de hacer churros, para que salga la fibra, pero tenemos que hacer que ese compuesto que hemos creado se precipite, que coagule. Y eso se hace poniéndolo en un medio ácido, en un medio con bastante concentración de ácido sulfúrico. Y de esa manera se generan unas fibras de celulosa. En este caso decimos que son fibras semisintéticas, porque la celulosa existe en la naturaleza, hemos partido de celulosa natural y luego lo que hemos hecho es un proceso en el que hemos vuelto a organizar las cosas. Y esto es el rayón. Y esto es lo que utilizó Annie Albers en esa obra. Pero no es la obra de Annie Albers que me parece más interesante desde el punto de vista de la química. Os voy a enseñar otra, que es esta. Os he dicho que Annie Albers fue alumna de la Bauhaus y, de hecho, ganó un diploma en 1929
por esto. Esto es